tal estuvo la vida en Semana Santa? Profe, ¿Dime? yo no pude entregar el trabajo porque tenía inconvenientes con el computador, se me había dañado y entonces tuve que reinstalar el sistema operativo y todo ese show. Pero si usted me da la oportunidad, puedo hacerlo hoy mismo. ¿Cuál trabajo estamos hablando? ¿De la exposición? No, el anterior. Ok, bueno, el verdadero problema es que me estás diciendo como un poco tarde, o sea, me Sí, es pregunto yo, bastante tarde, por eso pregunto. eh, la verdad, mira, yo tengo un tipo de como decirlo, de filosofía, ¿no? Y es que si el estudiante llega a mí antes de que yo le diga, un problema, me lo puede entregar. Hubo alguien que me lo envió apenas el jueves de la semana pasada. No debiste haber esperado que yo lo dijera en clase, que yo se lo recordara en clase. En este punto ya es tarde, ¿no? Tú verás, si quieres lo haces y lo envías, yo veré si tengo tiempo y lo reviso. No me voy a poner tan mala gente, entonces si yo tengo tiempo lo reviso. Tú verás si lo haces. Eso es como lo más que te puedo decir, ¿no? Tranquilo, muy bien, gracias. Bien, bueno, para el día de hoy ustedes tienen una exposición, pero igual mi trabajo siempre debe ser explicar un poco y quisiera explicar un poco el tema, aunque me imagino que ya muchos lo tendrán bastante claro. Hasta ahora solo he podido ver una exposición porque, como digo, llevo 3 y solamente me llegó una que me llegó desde anoche, que Luis Carlos la envió desde anoche y pude verla y veo que a los muchachos les quedó bastante claro, por lo menos hasta donde yo vi. En lo posible, trataría de ver las otras hoy o las otras prontamente para poderles decir qué tal. La idea de esa exposición tenía 2 sentidos. Por una parte, pues ponerlos a estudiar, ponerlos a que leyeran, es innegable, pero por la otra también ver qué tal exponen y también que vayan poniendo en práctica pues la puesta en escena, eso hay que ponerlo en práctica, ustedes son comunicadores y me imagino hablarán un montón, pero también hay que mirar a ver cómo tratan temas de otra índole, ¿no? Y pues esa es parte de la idea, entonces espero que lleguen las que hagan falta. La oreja rota dice, fue algo súper loco, ya que con el COVID está de full impacto en Colombia, no sé de qué estamos hablando, pero ok, bien. Creo que le está respondiendo lo que usted preguntó de la Semana Santa. Ah, ok, sí, claro, ya se me olvidó esa pregunta, lo siento, yo soy un poco despistado. Pero nada, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la teoría de la aguja hipodérmica. No creo que alcancemos a abarcar todo lo que yo quisiera decir, porque quiero irme como muy atrás. Quiero irme como muy atrás y hablar de muchas cosas, explicar algunos conceptos que considero necesarios, y pues de pronto ahí me echo un poquito de tiempo, y puede que de pronto no sea tan fácil entenderlo, aunque yo tengo la confianza de que sí. Partamos de algo, estamos en la semana número 8 y llevamos 7 clases porque la segunda clase, pues no sé, la sexta clase no se dio, ustedes recuerdan la reunión, y en ese sentido es un poco raro que apenas vayamos a comenzar realmente con las teorías, teniendo en cuenta que la clase se llama teoría de la comunicación, pero eso tiene una justificación muy lógica, y es que antes había que hacer un conjunto de antecedentes que son los que hemos ido viendo, definiendo primero cómo surgen los medios, seguir de pronto un poco con cómo comienzan algunos conceptos, como el concepto de sociedad, comunidad y masa, sobre todo porque para los que ya hayan hecho la exposición o los que ya la tengan preparada, porque por ejemplo, por ahí hubo un grupo que me habló y me dijo que la tenía preparada, solo que no la habían grabado, sabrán que ese concepto de masa viene a ser muy importante en el primer modelo teórico de la comunicación, que es el modelo de la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Dicho eso, yo quisiera comenzar, antes de que nos metamos de lleno en esto, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por teoría? El que sepa que lo tire, si nadie sabe, me dice. Ese es mi trabajo, voy a hacer eso hoy. ¿Nadie? Profe, teoría. ¿Sí, teoría? Es una regla de principio. Y ¿Es como un conjunto de principios? Ok, ajá. ya eso es lo que le puedo decir. O sea, una regla de principio. Bueno, muy bien. Ese sería el inicio, es un conjunto de principios. Partamos de algo. Quiero que primero definamos qué es teoría. Hay un problema con la sociedad y es que generalmente con la gente, con el habla común, y es que generalmente se habla de teoría y se habla de una manera así como muy, como una hipótesis, como algo que quién sabe si sea cierto o no. Como un mito. Exacto, como un mito o como algo no probado, ¿no? Como que yo diga, yo tengo la teoría de que estos muchachos ustedes ven la clase en la cama.
¿no? Eso realmente es una teoría. Yo no tengo absolutamente nada para hipotetizar eso. Yo me lo imagino porque están en su casa, están sabrosos, están tranquilos, no ponen su cámara. Entonces yo me imagino que yo tengo la teoría de que ustedes verán muchos en la clase tirados en la cama. Pero realmente yo no tengo ninguna prueba, ¿sí? Y así entendemos la palabra teoría en el diario común. Cuando uno habla, ¿no? Cuando uno habla normalmente, uno dice, yo tengo la teoría de que ese man te es infiel. Y de pronto uno no tiene ninguna prueba y uno lo que dice, no sé, su mirada me dice que él es una persona infiel. O sea, un disparate de eso, ¿no? Eso lo decimos comúnmente. No está mal, así lo usamos día a día y no está mal. Pero desde el punto de vista de la ciencia, eso no es una teoría. Mi amiga Wikipedia, mi muy querida Wikipedia, ¿sí se alcanza a ver? Define teoría de la siguiente manera. Dice, es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de hipótesis comprobadas, un campo de aplicación de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica y algunas reglas que permiten extraer consecuencias de las hipótesis. ¿Qué significa eso? Allá vamos. Nuestro amigo Giovanni, creo que fue Giovanni el que habló ahorita, ¿qué era lo que nos decía? Si me lo puede recordar. Profe, un conjunto de conocimiento y principios. Exacto, él nos hablaba de un conjunto de conocimientos y principios. Y básicamente, en ese sentido, podríamos, en esta clase, porque no pretendemos hacer una clase teórica ni nada por el estilo, podemos definir una teoría como eso. Parte de lo que se está diciendo aquí arriba es eso, es un conjunto de conocimientos y principios. Es decir, es un conjunto de ideas que hemos ido comprobando que nos van permitiendo formular una teoría o un pensamiento, por decirlo de alguna manera así muy vaga, que tiene que ser probado completamente. Es decir, una teoría no es una cosa que uno se saca del sobaco, ¿no? No es una cosa que uno se saca, no. Una teoría en ciencia es realmente un conjunto de principios y de conocimientos que se han ido probando con el paso del tiempo y nos han ayudado a construir la teoría. La teoría no es un invento. La teoría tiene pruebas, solo que no hemos llegado a comprobarla completamente, ¿sí? En ese sentido, si nosotros hablamos de teoría de la aguja hipodérmica, no fue que nuestro amigo Lasswell, que es el autor de la teoría, se la sacó del bolsillo. No, el tipo tuvo que haber observado y haber hecho análisis para poder llegar a construir esa teoría. Eso adelantándonos un poquito el tema. Siguiendo bajo esa línea, pues otra definición de teoría es conjunto de constructos. Eso es lo que de alguna manera Giovanni ha llamado conocimiento, constructos, conceptos, interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos. Es decir, no es un invento, es una cosa que se ha sacado con ideas fehacientes. Tengo un estudiante de tercero que dice que yo siempre utilizo los mismos ejemplos. Bueno, que dice que utilizo los mismos ejemplos, no, que siempre utilizo el ejemplo del cacho, pero es que yo considero que es muy puntual. Imaginemos que una persona de este salón tiene un novio o una novia y yo como amigo de esa persona le digo, tu novio o tu novia te es infiel. Y yo le digo, y me pregunta, ¿por qué tú dices eso? Y yo le digo, no sé, yo tengo esa teoría porque sus ojos me dan esa impresión. Eso no es una teoría. Pero si yo le digo, por ejemplo, yo tengo esa teoría, denme un segundo y saco una hojita. Siempre me gusta tener hojitas. Yo tengo esa teoría porque, primero, he visto a tu novio o novia hablando con otra persona, hablando mucho con otra persona de una manera muy cercana. Además, me he dado cuenta que cuando está contigo, no te presta mayor atención. Además, he visto su celular y he visto que le llegan mensajes de una persona que se llama amor y los mensajes generalmente son románticos. Además, una persona me dijo que la había visto besándose en otra parte, en otro lugar. Además, y además, y además, y además. Es decir, cuando yo le estoy diciendo que tengo la teoría de que le es infiel, realmente hay unos hechos que me llevan a mí a pensar eso. ¿Sí está claro? En ese sentido, eso sí es una teoría. ¿Sí está claro? Uno no hace teoría simplemente porque uno se la inventa. Yo puedo decir el día de mañana que el hombre, el ser humano, es producto de, no sé, de la fusión de rayos gamma
con ciertas partículas del universo, ¿no? Pero eso, si yo me lo saco del bolsillo, eso no es una teoría, eso es solo un invento, una hipótesis, ni siquiera una hipótesis. Una teoría generalmente necesita de datos, ¿no? Necesita de datos, cosas que la refuercen. ¿Hasta ahí eso lo tenemos claro? Correcto. Se preguntarán por qué estoy diciendo eso. Bueno, porque no quiero que pensemos, obviamente estas son ciencias sociales. Nosotros la comunicación estamos dentro de las ciencias sociales, es decir, la parte humana, la parte del hombre. No estamos en ciencias naturales como la física o la química o la biología. Pero aunque estemos en ciencias sociales, porque ahí hay una discusión sobre ese tema, pero eso no lo vamos a discutir ahora, eso lo discutirán cuando lleguen a epistemología. Aunque estemos en ciencias sociales, uno no puede estarse inventando teorías de la nada. Y cada teoría que veamos, de las 3 posibles que veamos y de las escuelas que veamos, sus postulados tienen una base racional. Hay un análisis racional basado en hechos, ¿no? Algunos pueden estar de acuerdo y decir, no, la teoría de la aguja hipodérmica no me parece correcto. Está bien, pero ojo, esa gente se basó en unos hechos. Yo soy más partidario de otra teoría que veremos después que se llama difusionista, y esa persona que propuso esa también se basó en hechos, ¿no? Entonces, teniendo claro que es una teoría, podemos mencionar, por ejemplo, 2 de las ciencias. Yo, fan de las ciencias. El Big Bang es una teoría. Hay un montón de pruebas, hay rayos gamma, hay un montón de datos que prueban que el Big Bang sí ocurrió como se dice que ocurrió, pero hasta el momento es una teoría, ¿sí? Mientras no tengamos las pruebas fehacientes, la foto, como quien dice, de la explosión del Big Bang, no podemos decir que está ya comprobado. Por ahora es una teoría. La evolución, nos guste o no, propuesta de Darwin, es una teoría. Pero es una teoría con pruebas. Hay pruebas cuando las bacterias, por ejemplo, lo que pasa con el COVID, de que el COVID muta y cambia y va y se convierte y evoluciona, es prueba de que los seres vivos, los seres vivos no bueno, sí, ciertas partículas naturales del mundo pueden mutar, ¿no? Y hay rasgos y hay pues pruebas de que el hombre sí evoluciona. Eso, y aclaro antes de que de pronto digan, pero ¿cómo? Si desde el punto de vista religioso eso no choca con la religión, eso se puede reconciliar fácilmente. Y hay propuestas, ¿no? Que el hecho de que uno diga que la evolución existe no significa que Dios no exista. Yo saben cuál es mi posición sobre el tema, pero para que no vayan a creer y vayan a decir, no, la evolución es falsa. No, la evolución, la teoría de la evolución, tal y como la describe Darwin, está en proceso de ser aceptada, ¿no? Y hay pruebas de que se ha pasado así, sin que eso choque con fe ni nada del estilo, ¿sí? Esas son teorías, pero tienen bases para poder defenderse, ¿sí? Ahora, toda teoría, todavía no estamos hablando de comunicación, ya vamos para allá, toda teoría, generalmente cuando alguien la propone, se enmarca dentro de un paradigma. ¿Alguien sabe qué es un paradigma? De pronto por allá de alguna clase de otra carrera. Los paradigmas de la escuela de Frankfurt, ¿será? Bien, ¿y qué tenía en común la escuela de Frankfurt? ¿Qué tenían todos en común? Todas las cosas en común que tenían. Investigación, profe, en la ciencia. Sí, exacto, pero esa investigación, ¿cada uno iba por su lado o todos iban por el mismo camino? Todos iban por el mismo camino. Muy bien. En efecto, un paradigma, vamos a definirlo de una manera muy lacta, ¿no? Porque esto apenas es una introducción a un tema que yo espero vean mucho mejor más adelante. Un paradigma es una manera de hacer las cosas. En este caso, en ciencia. Por ejemplo, en la sociedad occidental hay paradigmas. ¿Cuál es el paradigma de matrimonio? En la sociedad occidental, matrimonio. De entrada, la monogamia. Es decir, es una manera de hacer las cosas. Acá somos monógamos, nos casamos con una sola persona. De entrada, algo que está cambiando y esperemos que siga cambiando, de entrada que son matrimonios heterosexuales, ¿no? O sea, son hombre-mujer. Este matrimonio generalmente da hijos. Y se vive, o sea, la pareja vive por siempre, se supone.
Eso es un paradigma de matrimonio. Y así lo hacemos en toda la sociedad, así se hace casi en toda la sociedad. Paradigma de alimentación, por ejemplo. ¿Cuál sería el paradigma de alimentación acá en Occidente, en Colombia? ¿Cuáles son las horas de comer? Mediodía, 6 de la Mediodía, tarde. 6 de la tarde. Fíjate que dicen 6 de la tarde y a veces uno ni come a las 6 de la tarde, pero si uno le preguntan cuál es la hora de comer, uno dice 6 de la tarde. ¿Y qué otra? Me falta una. Desayuno. No es desayuno, falta el desayuno, El profe. desayuno. El desayuno. Esa manera de alimentarse es el paradigma de acá. Fíjense que aquí decimos mediodía, lo cual implica que uno come en Colombia entre las 12 y la 1. Eso es lo normal. Hay otros lugares en los que no. En México, por ejemplo, hay un paradigma diferente. Se desayuna, a veces se almuerza, y eso es a las 10 de la mañana, a veces. Luego se come, y la comida es de 2 a 4, y luego se cena. Eso puede ser después de 7 de la noche, ¿no? Eso es otro paradigma de cómo se come en el día. En México, así usted no almuerce, a lo que llaman almuerzo allá, si usted no lo haga, por lo menos en la capital, así usted no lo haga, la comida es a las 2 de la tarde. La comida es a las 2 de la tarde. Incluso usted está buscando, porque esto está allá, incluso usted va para una oficina o algo, por ejemplo, está en una institución o en alguna cosa y usted va a reclamar un documento, llegue antes de 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde no lo van a atender. Aquí saben que no pasa aquí pasa antes de 2 y luego después de 2. Esos son paradigmas de pronto a la hora de consumir algo. Así como hay paradigmas de todo, porque tenemos paradigmas de todo, nuestra ropa es un paradigma, ¿no? Si estás en la costa, por calor usas camisetas o camisas, ¿no? O cosas muy frescas. Tiene que ver con el clima, pero también es nuestro paradigma de ropa. Hay un paradigma en la manera en la que usamos el cabello y esos paradigmas cambian con el tiempo. En algún momento dado no podemos hacernos cortes como los de ahora o tener pelos de colores. Eso va a cambiar, esos son paradigmas. Y así como hay paradigmas ahí, hay paradigmas en la ciencia, ¿no? Entonces, un paradigma en ciencia, asumiendo que la comunicación es una ciencia, es una corriente teórico-metodológica que se impone, es decir, es una manera de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, cualquier idea teórica, cualquier teoría que alguien se proponga, generalmente va a estar enmarcada dentro de un paradigma, dentro de lo que en la sociedad se considera que se debe hacer, lo correcto, lo aceptado. ¿Sí está claro? ¿Por qué creen ustedes que hace 5 años, cuando Gina Parodi propuso las clases de identidad de género en los colegios, aquí hubo tanto revuelo? Bueno, porque eso se salía del paradigma de lo que se enseña. Romper los paradigmas no está mal, pero generalmente las teorías se enmarcan dentro de una corriente de pensamiento. El ejemplo de Giovanni sobre la escuela de Frankfurt es muy bueno, porque la escuela de Frankfurt seguía un paradigma y los postulados que se decían en la escuela de Frankfurt iban todos a fin porque seguían dentro del mismo paradigma. Es más, mucha gente se salió de la escuela de Frankfurt cuando quiso proponer cosas diferentes y se dieron cuenta que no cabían dentro de la escuela. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ojo, Sí. yo estoy mencionando la escuela de Frankfurt porque yo tengo entendido que eso lo estudiaron con Cledis o con alguien así en algún momento dado. Por eso lo estoy mencionando, me imagino que tienen una idea de qué es, ¿sí? Entonces, cuando hay un paradigma o una manera de investigar, es la manera más común de hacer las cosas. El conocimiento acá en Occidente es científico, nos dejamos guiar por la ciencia. En otros lugares más espirituales, en comunidades indígenas, el conocimiento tiene que ver con más carga espiritual, ¿no? Y generalmente en toda comunidad hay un paradigma dominante, es decir, una manera en la que comúnmente se hacen las cosas. Entonces, toda teoría que surja va a estar enmarcada dentro de un paradigma. Por lo tanto, nuestro querido y amado, porque mucha gente le gusta mucho, primer modelo de teoría de aguja hipodérmica, va a estar dentro de un paradigma, ¿sí? En comunicación, obviamente, en las teorías de la comunicación hay paradigmas en lingüística, hay paradigmas en sociología, hay paradigmas en todas las ciencias, hay paradigmas,
que son maneras de hacer las cosas. A veces pueden haber dos paradigmas al tiempo y uno se enmarca en uno o en otro. Y la teoría de la aguja hipodérmica, por ejemplo, se enmarca dentro de un paradigma que era dominante en ese momento dado. Era la manera en la que se hacía ciencia, perdón, se hacía comunicación o se estudiaba la comunicación en ese momento dado. Y es un paradigma que, entre otras cosas, todavía sigue bastante vigente, ¿sí? Es un paradigma, adelantándome un poco a los hechos, eminentemente estadounidense, vamos a decir occidentalizado, es decir, basado en lo que Occidente considera que debe ser o no una sociedad. ¿Sí? El paradigma de la aguja hipodérmica o la teoría de la aguja hipodérmica se enmarca, o por lo menos cuando surge, cuando su autor la propone dentro de unas ideas o un paradigma que considera que así debería ser la sociedad. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. No, nada, Me voy a adelantar un poquito. Vamos a ver si alguien me responde esto, porque ya ustedes vieron lo de la aguja hipodérmica. ¿A quién le da palo Laswell? ¿En contra de quién se va él? ¿En contra de qué grupo? ¿Qué grupo político? Los nazis. Los nazis, muy bien. Hitler, los nazis. Muy bien, se van en contra de los nazis. Es decir, esa idea o esa propuesta teórica que hace Laswell, llamada la aguja hipodérmica, se va en contra de los nazis porque los nazis están fuera del paradigma al que pertenecen los trabajos de Laswell. ¿Sí? Yo en ningún momento estoy diciendo que los nazis sean buenos, por si acaso. Lo que estoy diciendo es que obviamente el tipo le echa agua sucia a aquello con lo que no está de acuerdo. Agua sucia de forma correcta, porque tampoco vamos a decir que Laswell se inventó todo. ¿Sí está claro hasta ahí? Preguntas, pregúntenme. Pregúntenme, si no está claro, pregúntenme. ¿Por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque yo quiero... ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar algo? Profe, o sea, sabe que el agua, pese a que su teoría se va directamente con los nazis. Exacto, pero Ajá. él, o será porque los nazis tuvieron una buena publicidad con Joseph Goebbels y Mussolini. O sea, y entonces, Exacto. porque en la actualidad, si nos vamos a la actualidad de hoy en día, Ajá. hacer que anteriormente la publicidad en ese momento era para controlar a las personas, ¿cierto? Ajá, exacto, sí. Eso plantea Laswell, ajá. Exacto, lo que sea Laswell. Pero en la publicidad actual que vemos nosotros ahora, es una guerra de marketing y una en relaciones públicas con las instituciones públicas, mejor entender. Sí. Y crean alrededor una comunidad de masa con ciertos paradigmas, como por ejemplo los conflictos armados en Colombia, la parte del coronavirus, las vacunas nunca han llegado completas y todo llena el campo de tal manera. Es decir, que la televisión aquí también está corroborando eso, lo que dice Laswell, la aguja hipodérmica. Muy bien, muy bien. Te estás adelantando un poquito una pregunta que venía, pero fíjense cómo es la cosa interesante, ¿no? Cuando Laswell saca su teoría, y a eso era lo que quería llegar un poquito, estoy como yendo y viniendo, a eso era lo que quería llegar. Laswell saca su teoría para atacar al grupo del que no gusta, a los enemigos de la democracia y todo lo demás, a los enemigos. Él lo saca para atacar a ese grupo que todavía no ha llegado a la Segunda Guerra Mundial, porque apenas está en proceso. Pero en el fondo, eso era algo que se hace en muchos otros campos. Solo que saca su teoría para atacar a un grupo, aunque no necesariamente ignora de pronto el hecho de que eso también puede pasar de este lado. Te escucho, Pedro Luis, tienes la mano levantada, me imagino que vas a opinar. Profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Lo que usted está diciendo iba también a apoyar un poco lo que dice el compañero Giovanni, pues que eso
desde que el señor Laswell realizó ese estudio, pues yo creo que ha sido más que evidente que eso, o sea, tú haces un plato bueno y tú no lo vas a hacer una sola vez, tú lo vas a seguir haciendo y haciendo y haciendo. Entonces el sistema repite y vuelve y regenera todas sus teorías y vuelve y las hace. Entonces, me llama mucho la atención porque todo este cuento ha estado relacionado en todas las materias que hemos estado dando y en estos días mi mamá es educadora y en estos Ajá. días, ayer se me acercó y me estaba comentando muy molesta porque vi un video de XY marca de queratina para mujer, en Ajá. el cual salía una chica veinteañera de piel negra, piel de color, perdón, y Afrodescendiente, con ajá. cabello afro. Y se veía al espejo y se decía que se sentía fea, que no se Oh, sentía bien. Y aparece otra chica, o no me acuerdo muy bien la explicación de ella, pero total, era que apareció otra persona en el video, eran dos. Entonces aparecía una que le ofrecía un producto, entonces este producto que era en una queratina, que el lema decía, le devolvemos la dignidad a la mujer colombiana. ya rayo. Ya, ¿De dónde entonces, salió eso? Continúa, dale. yo digo, o sea, eso le estaba diciendo a mi mamá que no se sorprendiera que todavía es la época y al contrario, ahora tenemos más esclavos mentales que nunca. Eso está hecho. Tengo una pregunta sobre lo que está diciendo Pedro Luis. ¿Por qué sería que ese comercial considera que tener el pelo rizo es indigno? ¿O por qué sería que considera que debe tener el pelo lacio normalmente? ¿Qué palabrita hay puede haber ahí rondando? Por el paradigma. Racismo. Claro, es un paradigma, ¿no? Es el paradigma de lo que es lo estético. Lo bonito es, exacto, un estereotipo, pero los estereotipos son paradigmas, ¿no? Bueno, eso sería, bueno, los estereotipos pueden ser un poco estereotipo, pero es más un paradigma. Porque es el paradigma de lo que es bonito. Ser bonito. Exacto, profe, el paradigma de la belleza. Exacto, el paradigma de la belleza. Muy bien, Pedro Luis. Dime, Giovanni. Profe, es como también la publicidad, esas que dan canción, esas cosas nunca presentan a un hombre, siempre presentan a una mujer negrita haciendo limpieza en las casas, en las propagandas de limpieza, esas cosas. No, ya no. Hubo una demanda Claro, respecto a eso. De cloros. Pero eso, por ejemplo, durante mucho tiempo las propagandas de cloro, de que se llamaba, lo peor todavía, estamos hablando de otro, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero como que me estamos yendo por otras cosas. Pero está muy bien. Exacto, la protagonista del comercial de cloros era una mujer afrodescendiente, vestida de blanco, gorda, bastante pesada, o sea, con la típica pinta de afrodescendiente, esclava, que pintan en los Estados Unidos, que se llamaba Blanquita. Y el comercial era de Clorox. Ya eso no lo están sacando, pero eso reinó por años. Y en efecto, es más o menos lo que está diciendo Giovanni sobre eso, aunque lo que dice Bader también es cierto que sobre eso ha habido demandas, pero todavía sigue presentándose porque esos son paradigmas. Todavía está en el colectivo de la gente. Exacto, es un paradigma de lo que debería ser. Todavía no hemos visto la primera rubia blanca, ojos verdes, haciendo el papel de empleada de servicio en un comercial o en una telenovela, con excepción de aquellos casos donde esa rubia es la protagonista y resulta que al final termina siendo la adinerada, ¿no? Esos son paradigmas de cómo funciona la sociedad y son paradigmas de Mariela del Barrio es una gran novela, no mentiras, pero bueno, yo me la vi. Esos son paradigmas de cómo funciona la sociedad y mucho de lo que los medios venden está mediado por eso y es en parte de lo que vendríamos hablando cuando estamos metiéndonos dentro de la aguja hipodérmica. Pero la aguja hipodérmica obviamente tiene más un interés más político, es más una crítica política hacia esa masa que sigue como borregos ciertas campañas y pierde su propia individualidad, que es lo que de alguna manera plantea el modelo, ¿no? ¿Vas a decir algo, Fernando? Sí, es básicamente pues la propaganda de siempre, ¿no? Obviamente pues todos sabemos que la propaganda es lo que el gobierno quiere que uno adopte
y muchas Ajá. personas confunden todavía el término propaganda con comercial, pues porque es una publicidad, pero la Sí. propaganda es lo que el gobierno quiere inyectarle al mundo. Claro, pero aquí hay que hacer una diferenciación y hacia allá vamos. Cuando Laxwell propone esto, y me estoy saltando un poco de cosas, pero no importa, estamos participando y eso está bien. Cuando Laxwell propone su teoría, qué mal escribí Laxwell, propone su teoría, él no planea atacar a su gobierno. En ningún momento ataca a su gobierno. ¿De dónde es Laxwell? ¿Quién me dice? ¿De dónde es Harold Laxwell? Estados Unidos. ¿Cómo? Harold Laxwell es gringo. ¿Y a quién ataca él? Alemania. A los Profe. nazis, a Alemania. Dime. Es que a mí me Profe, parece de muy Illinois, confuso si no porque estoy mal. justamente ¿Cómo? en esa época que justamente en esa época también, o sea, el gobierno estadounidense pues hacía lo mismo, porque yo me acuerdo que alguna vez estuve viendo que hacían unos tipos de carteles donde incitaban a que los jóvenes participaran y seran parte del ejército para ir a la guerra, si no estoy equivocada. Muy Entonces, bien. por eso me da como, porque él critica pues a los nazis, pero en Estados Unidos hacían lo mismo. Muy bien, muy bien. Usaban Estamos adelantando, pero no importa. Hágale, siga. Sigue. Pues sí, básicamente eso. Lo hacía pues para beneficio de él, pues para crear como ese resentimiento hacia los nazis, hacerlo más fuerte. Pero en el fondo estaba era también manipulando la propia masa de los jóvenes estadounidenses para que se unieran al ejército. Claro, no, él no la estaba manipulando porque él estaba haciendo era una lectura de los nazis y estaba escribiendo sus artículos, sus textos, pero en el fondo lo que él está cuestionándole a otros países también puede estar pasando dentro de su propio gobierno, ¿no? Te escucho, Fernando, antes de seguir. Sí, quería pues comentar algo de eso. O sea, como dice el viejo adagio, el ojo no ve para adentro. Él criticaba lo de afuera. Ok, dale. Ajá. Al alemán, a lo que no le gustaba a él. Muy bien. Y de hecho es algo que sigue pasando en la actualidad y lo estamos viviendo nosotros. O sea, aquí el gobierno está mirando al de al lado y sucede que aquí está haciendo lo mismo que hacen allá. Entonces, o sea, es básicamente eso. Habría que mirar si es que el ojo no ve para adentro o si es que el ojo sí ve para adentro, Cuando pero le le interesa conviene, ignorar. me Pero le refiero interesa ignorar lo que ve me para refiero a adentro. que cuando le conviene, pues nosotros no miramos para adentro. Claro. Bueno, siguiendo un poco ya con la parte teórica, para también avanzar un poquito en eso, para también avanzar en esto. Bueno, todo lo que ustedes han dicho es cierto y de hecho nos hemos adelantado un poco, pero quiero volver a la línea solo porque ya hice las diapositivas y quiero que las vean, punto. Hay que tener en cuenta que el modelo de la aguja hipodérmica es el primer modelo de la teoría de la comunicación. ¿Sí? El modelo de la aguja hipodérmica, o el primero por lo menos popular. Es el primero de la de comunicación. Pero en esa época, y eso para que lo vayan también teniendo claro, ¿ustedes creen que en esa época habían comunicadores, así que estudiaran la carrera de comunicación? No, profe. ¿Por qué? No, profe, pero si habían personas que, por ejemplo, le daban un cargo en estos tipos de puntos importantes. Por ejemplo, Goebbels, que era de los nazis, Ajá, muy bien. pertenecía pertenecía al conjunto de personas que hacían los procesos culturales y estos temas de prensa y comunicación en los nazis. Entonces, más bien dicen en la lectura y en varios artículos que yo leí que él fue el que popularizó esta aguja hipodérmica. Bueno, él no popularizó, eso es una de las cosas que aquí hay que corregir, él no popularizó la teoría. Él es la muestra que permite explicar la teoría. ¿Sí me comprenden la diferencia? O sea, sus acciones
son las que le permiten a Laxwell decir, miren cómo se utilizan los medios para manipular a la gente. O sea, él no hizo la teoría, ¿no? La teoría es de Laxwell. Lo que hace Godwell, que muy bien dicho y muy bien lo has dicho, es precisamente utilizar a los medios para mover la masa. Y eso es lo que Laxwell utiliza para cuestionar y poner el dedo en la llaga, ¿sí? Pero volviendo a la pregunta inicial, sí, en efecto, en esta época no hay comunicadores, hay personas, como nos decía Luis Carlos, hay personas que se dedican a hacer comunicación, pero no hay investigadores en comunicación como ustedes. Ustedes se supone que al terminar su carrera, ustedes van a ser comunicadores, por lo tanto van a poder investigar y criticar la comunicación, hacer trabajos de comunicación. En esa época eso no existía. Y antes de darle la palabra a Giovanni, quiero aclarar que eso no existía por la simple razón de que los medios de comunicación eran nuevos, así que todavía no había carreras de comunicación. Giovanni. Bueno, para empezar, por ejemplo, como sabemos todos, Joseph Goebbels, con sus 11 principios, a pesar de todo que Laxwell lo quería hundir, ellos fueron los que optaron más los 11 principios, que es el gobierno estadounidense, y todas sus instituciones lo hacen a la perfección. Bien. Eso es algo que quiero que veamos posteriormente, porque hay una cosa política, yo no sé si ya se dieron cuenta en lo que estamos discutiendo, que hay una cosa política ahí de parte de Laxwell, ¿no? O sea, está atacando, como de alguna manera ya se ha dicho, está atacando aquello que no te gusta, pero no mira para adentro. Y en efecto, eso es parte de lo que nos ha dicho Giovanni, también nos mencionó en algún momento dado Laura y en un momento dado Fernando. Sí, en efecto, la teoría de la aguja hipodérmica es buena hasta cierto punto. Y siento que de nuevo nos adelantamos, pero no importa. La teoría es buena. Figúrese, profe, disculpe, que usted sabe que en los 11 principios que hace Joseph Goebbels, hay uno de los principios que dice, una mentira puede ser dicha 1000 veces, pero detrás de esa mentira hay una verdad. Entonces, Laxwell, en ese tiempo que investigaba, haciendo la cuestión de la teoría de la aguja hipodérmica, Joseph Goebbels, a pesar de todo, lo destruyó con las encuestas. Pero los Estados Unidos ya en ese tiempo ya habían intervenido todo con los demás países, Alemania, desde entonces. Bueno, estoy un poco confundido porque no era como que había una batalla entre ellos, ¿no? Está claro. Laxwell lo que hacía era utilizar los trabajos de Goebbels para de alguna manera explicar el modelo teórico, es decir, explicar la teoría que él tenía. Él decía, la gente se comporta como borregos siguiendo una masa. ¿Sí? Hola. ¡Ay, champito! Ok. La gente se comporta como borregos siguiendo una masa y la prueba que él tenía era el trabajo que hacía Goebbels. Eso hay que tenerlo muy pendiente, ¿no? No era que había una batalla entre ellos, no. Laxwell hacía una lectura del trabajo que hacían los nazis, ¿sí? O sea, los nazis hacían un trabajo de propaganda, y Laxwell hacía una lectura de eso que ellos hacían en ese país para criticarlo y proponer su teoría. No era que había una batalla como tal. La batalla era de guerra, obviamente, y de hecho en esa época todavía la Segunda Guerra no arrancaba, pero para que lo tengan muy presente. Bien, entonces en ese sentido, y volviendo a lo que yo estaba intentando decir, es la teoría es buena desde el punto de vista de la crítica que hace. La crítica que la teoría hace de que la gente suele seguir como borregos es buena. El verdadero problema es que la teoría no mira para adentro. La teoría está hecha. La teoría está pensada para criticar al otro. La teoría no se mira a sí misma. O sea, Laxwell lo que propone es mirar lo que está pasando en Europa, pero no mira realmente cómo dentro de su propio sistema gubernamental, pues también hay unos asuntos ahí que también seguirían la utilización de la propaganda para vender. Lo que nos dijo Laura es muy cierto, hay películas, hay afiches y todo lo demás. Hace 2 años me vi un musical de 1942 llamado For Me and My Girl, de Judy Garland y el mejor de todos, Gene Kelly. Y me encantó, o sea, yo lo amé, fue una cosa impresionante, pero cuando el musical se acaba, sale un cartel diciendo que hay que enlistarse en el ejército para poder defender el patriotismo. Yo me quedé como, oh, wow, yo con toda mi posición política
y todas mis actitudes, me dejé convencer de una película y ahora me estoy dando cuenta que me enamoré de una película de propaganda. Y la amo, pero es una película de propaganda. Y esa es la manera de actuar de los medios en muchos contextos. Hacer propaganda para convencernos que esa es la manera correcta de hacer las cosas y enseguecernos. Hasta ahí la teoría es buena. Esa crítica está muy bien. El verdadero problema es que la crítica no se mira a sí misma, Laswell no mira el país donde está, no mira a Occidente. Bueno, sí mira a Occidente porque Alemania hace parte de Occidente, pero de alguna manera está hecha para criticar al enemigo, no está hecha para autocriticarse. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Y esa es una falla, esa es como la persona que da un consejo excelente o critica a su amigo por todos sus defectos para ayudarlo a que sea mejor, pero en el fondo nunca se mira a sí misma para darse cuenta de los defectos que tiene. Entre amigos vaya y venga, pero a nivel teórico ahí hay un problema, ¿sí? Bien, dicho eso, bueno, retomando un poco con lo que venía, les venía diciendo que dentro de la teoría de la comunicación, en esta época los autores no eran como tal comunicadores, sino que muchas de las ideas provenían de otras disciplinas, y como no había una comunicación per se, no habían carreras de comunicación, eran personas de otras ramas, qué sé yo, sociología, psicología, que se interesaban por abordar el tema de la comunicación. Miraban para ver cómo la comunicación se usaba, porque en esa época todavía no habían comunicadores. Entonces, Laswell no es un comunicador. Laswell es un sociólogo que utiliza, de alguna manera, la comunicación, perdón, que se interesa en la comunicación. ¿Sí? Ahora bien, siguiendo con la línea, esta teoría de Laswell se encuentra dentro de lo que podemos llamar el paradigma dominante, es decir, la manera en la que se concebía cómo debía ser la comunicación o para lo que debía servir la comunicación en ese momento dado, ¿sí? Entonces, esta teoría utiliza y viaja unos años al pasado y se roba un concepto de un sociólogo. Ese sociólogo es nuestro querido y muy buen amigo Le Bon, ¿sí? ¿Qué concepto toma esta teoría de Le Bon? Profe, no es que la masa no tiene como participación en la comunicación, o sea, es como pasiva. O sea, el concepto de masa. De entrada se toma el concepto de masa, ¿sí? Para poder hacer la teoría de la aguja hipodérmica, van a decir que el pueblo actúa como una masa que va siguiendo. Pero acuérdense que la masa tiene dos definiciones, una positiva y una negativa. Acá, dentro de este modelo teórico, el concepto de masa se va a tomar es la posición negativa. Déjenme para ver si encuentro la diapositiva donde estoy diciendo eso concretamente. ¿Y cómo se aplica la comunicación? ¿Sí? O sea, la negativa es la que pierde el control. O sea, actúa irracionalmente. Exacto. En efecto, los antecedentes del modelo de la aguja hipodérmica tienen sus bases en el conductismo de la psicología, eso lo mencionamos después, y en el concepto de masa, pero el desarrollado por Le Bon, donde, como nos decía, no sé quién fue el último que habló, donde se pierde la individualidad, donde se actúa por inercia, donde no se piensa, donde se es un poco animal. Fíjense, Laswell. Ajá, José. Fíjense que Laswell crea su modelo ignorando las otras percepciones que hay de masa y centrándose solo en la de Le Bon, porque él quiere criticar a los alemanes que siguen como borregos a los nazis, sin preocuparse jamás por los borregos de otras regiones. Ahora, la propaganda existía, eso era innegable. ¡Quiero culiar! Entonces, bien, continúo. Hace la semana pasada veía con un amigo un documental justamente de la rusa de Stalin, y curiosamente el documental está muy chévere porque hay una parte en la que muestran cómo la propaganda a Stalin le sirvió en un momento dado para mantenerse en el poder y para aparentar algo que no estaba pasando realmente en Rusia, ¿no? O sea, el nivel de miseria que se estaba viviendo, él pudo ocultarlo, ¿sí? Dicho eso, ok, no sé de qué están hablando en el chat, pero dicho eso. Profe, ese usuario no es de la clase. Sí, eso le iba a decir. No, ese usuario no es de la clase. Está jodiendo ahí hace rato. Expúlselo para no tener que estar.
Ok, ¿y quién es? O sea, la verdad el nombre, pero como no me sé todos los nombres, pensé que de pronto podía yo tener una... Porque sé que, bueno, es que está José Ángel Marteló, pero está arriba. Es que vi José, pero no sabía Ni que que José José... Sí, pero, o sea, sabía que había un José aquí, pero no pensé que podía ser José Ángel Marteló porque es el único José que conozco, pero no. Ok, listo, grave. Bien. No tengo idea. Ojo, si alguien tiene el link de esta clase, debe ser porque alguien de la clase se lo pasó, así que ojo con eso. Yo no puedo saberlo, ni le llamaría la atención ni nada, pero ojo, porque alguien debió sacar el link de alguna parte. ¿Sí? Bien, continúo. Me perdí. Bueno, les decía justamente que había visto un documental. Profe, buenas noches. Acabo de entrar, es que acabo de salir de trabajar, para que sepa, y pues la clase la va a subir enseguida o mañana, para saber, para ponerme en contexto, profe. Bueno, podría subirla enseguida, de hecho, como a las 10 de la noche, voy a ver si la subo. En teoría de la comunicación estoy al día, están todas las clases montadas, así que puedo subirla enseguida. Pero bien, vale, continuando, okay, para no perder el hilo, ya luego de la interrupción, no la tuya, Luis, sino la de previamente un inconveniente que tuvimos, estaba viendo ese documental y en efecto está bien chévere porque muestran cómo en el gobierno de Stalin se utilizó justamente la propaganda para vender una imagen que no era, y muchos rusos seguían como borregos a Stalin. Eso plantea la teoría plantea que eso hacen muchos movimientos políticos que hacen eso. El problema, insisto, es que no mira para adentro y no se da cuenta que también pasa, que Laswell también está pasando, que también pasa y está pasando y sigue pasando en su país, como nos dijo en algún momento Fernando y Giovanni. Porque resulta que cuando ustedes hacen la exposición, ustedes dicen, bueno, es que el ejemplo más claro son los nazis. No, ejemplos hay en todas partes. Lo que pasa es que uno no le presta mayor atención a eso. Ahora, Laswell critica esa masa dominada porque considera que la sociedad debería ser una buena sociedad, debería ser una sociedad correcta y una sociedad apropiada que funcione de manera normal. Es decir, cuestiona a los nazis o cuestiona la actitud de los nazis, pero es porque considera que no están actuando de la forma normal. Insisto, sin centrarse a mirar lo que está haciendo para adentro. Lo que yo estoy intentando hacer en esta clase es una crítica al modelo. Ya ustedes lo vieron en la exposición y por las participaciones me he dado cuenta que muchos ya tienen claro de qué trata, lo cual está muy bien. Ahora hay que reflexionar sobre si el modelo es correcto o no es correcto. E insisto y recalco, la idea, la crítica es muy buena, lo malo es que no mira a esto. ¿Sí? Ahora, este modelo de la aguja hipodérmica tiene sus bases en dos postulados, como no había mucho de comunicación, porque apenas estaba comenzando la comunicación, él se basa principalmente en la sociología y en la psicología. De la sociología toma el concepto de masa de Le Bon y de la psicología toma el modelo teórico del conductismo. ¿Alguien tiene idea de qué es el conductismo? Esto es psicología, pero de pronto alguien lo sabe. Yo, de hecho, no soy psicólogo. Tampoco seré experto en el tema. ¿Pero alguien tiene idea qué es el conductismo? Laswell intenta explicar que la gente en ciertas comunidades se comporta tal y como se les piden que se comporten. Y eso tiene una explicación psicológica que se llama conductismo. El conductismo o modelo behaviorista o funcionalista, que es psicológico, esto es psicología, esto no es comunicación, dice que la conducta de una persona está mediada por el estímulo que se le da. Es decir, si yo quiero lograr algo de una persona, simplemente tengo que estimularla para lograr eso que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, como a un niño le decimos, quédate sentado y pórtate bien y te doy un dulce. Es decir, él va a actuar dependiendo de lo que nosotros le pidamos, cómo lo condicionamos, cómo ponemos condiciones para que actúen de diferente manera. El ejemplo de ratitas es muy fácil, ¿no? Pones un quesito con una carga eléctrica y viene la rata, muerde, le patea, viene la rata, muerde, recibe de nuevo su descarga eléctrica y a la tercera ya no va. Ya la rata aprendió porque la condicionamos. Eso es un modelo psicológico, por cierto, que ya caducó bastante. Y de hecho ese modelo psicológico decía que la gente aprendía así. Por eso es que la regla en la educación es tan importante. Porque cuando te cambian, nosotros nos dieron regla. Exacto, porque se supone que dándote regla, tú aprendes porque te vas condicionando y vas aprendiendo.
Ese modelo, en parte lo que plantea es que a un estímulo, cuando les doy un estímulo, ustedes reaccionan, ¿sí? Los que hayan visto The Big Bang Theory, hay una escena muy bonita, bueno, bonita no, pero muy graciosa, basada en este modelo teórico. ¿Quién ha visto The Big Bang Theory? La teoría del Big Bang, la serie cómica, ¿alguien la vio? Yo. Bueno, no sé si recuerdas, Laura, y los que la hayan visto, que hay una parte en la que Sheldon dice que Penny tiene la voz muy aguda. Y entonces él lo que hace es que él comienza a condicionarla. Cada que ella mejora la voz, él le da un chocolate. Él le da un chocolate. Y hay un momento dado, ¿sí recuerdas la escena? Sí. Bueno, eso es condicionamiento. Es decir, explico la escena para los que no vieron nunca la serie. Es una serie de comedia y el genio Sheldon Cooper lo que hace es que quiere que su vecina no hable con la voz tan aguda porque es una voz muy chillona según él, y él quiere que ella hable con una voz un poco más grave, que es menos perturbadora. Y lo que hace es que cada que ella va a hablar, él le pide que cambie el tono, y si ella lo hace, él le regala un chocolate. Si ella lo hace, él le regala un chocolate. Y de esa manera él va logrando que ella se vaya condicionando y vaya cambiando su actitud a lo que él quiere. La escena cómica es cuando están hablando y él la mira y ella enseguida, puff, sin que él le dé nada, enseguida cambia el tono y él le regala enseguida un chocolate. Eso es condicionamiento, eso es conductismo. ¿Qué planteaba Laswell? ¿Y por qué se robaba? No. ¿Por qué tomaba prestada esa idea de la psicología? Porque él decía que a una persona que le están metiendo siempre la idea de que su gobierno es lo mejor, de que su gobierno es lo mejor, de que su gobierno es lo mejor, se va a condicionar a creer que en efecto su gobierno es lo mejor. Es decir, a la persona le meten una aguja en el cerebro y lo inyectan, y de esa manera queda condicionado a hacer, pensar y actuar como su gobierno, a través de los medios, quiere que actúe. ¿Dudas? De ello es como tal uno de los factores que también era usado anteriormente en las escuelas. O sea, era muy lineal, muy alineado, ese factor era muy alineado sobre el conductismo. O sea, como tal el estudiante, el sujeto, atendía las condiciones del estímulo del entorno. O sea, solamente lo que el entorno le decía, lo que el maestro le imponía, eso era lo que realmente conocía. Exacto, sí. Te escucho, Laura. No, profe, simplemente era para decir que lo relaciono mucho con el hecho de que de dónde nace la expresión, ¿no? El sueño americano, que se nos ha creado pues ese ideal de que todos debemos partir allá, de que ya está, no sé, la realización de los sueños, no sé. Yo creo que todo eso viene desde esa época también. Claro, y que ya eso, hoy en eso día pues parte, sí, eso se ha perdido para algunos, pero eso parte justamente desde el momento histórico en que comienzan las migraciones a Nueva York desde Irlanda, porque todo el mundo tiene ese sueño, y los mismos americanos asumen la idea de que vivir en su país es el sueño americano, y eso nos han metido en la cabeza. O sea, la mayor parte de la gente que no tiene, o sea, la mayor parte de la gente cree que la única posibilidad de salir adelante es ir a los Estados Unidos, sin pensar incluso que hay países con mayores oportunidades. Eso hace parte justamente, eso podría ser un buen ejemplo de algo que nos han inyectado en la cabeza. Ahora, Laswell dice que esa inyección se la ponían a los alemanes. Él nunca jamás va a cuestionar a los no alemanes. Pero nada. Listo, Jorge, no hay problema. Yo sé que no había, me imagino que ya vino la luz porque me había dicho que no tenía luz. Es que Jorge me dijo que no tenía luz, entonces acaba de llegar esta, avisando para los que no lo hayan notado. Entonces sí, este modelo utiliza algunas ideas del modelo conductista, que es que a un estímulo que le das a una persona, esa persona reacciona. Ese modelo psicológico a veces funciona, ¿no? Cuando uno acostumbra a una persona, por ejemplo, a llamarla a cierta hora y un día no la llaman, entonces esa persona puede, qué sé yo, pensar que algo pasó, o cuando uno está acostumbrado a que le dan la comida a tal hora y un día no se la han dado, así uno no tenga hambre, uno va a sentir que lo extraña, o en el colegio, por ejemplo, si el profesor siempre que participan en clase les pone una nota, el día en que no les pone una nota, pues se molestan. Eso es cierto. Y Laswell utiliza esas ideas para, de alguna manera, plantear el modelo teórico de la aguja hipodérmica. Entonces, pues en la aguja hipodérmica, pues Laswell analiza, o le interesa analizar, que se dice, la comunicación es aislada, como acto verbal, consciente y voluntario, y su función se resume en la expresión. Dentro de la aguja hipodérmica, a Laswell le interesa analizar quién dice qué cosas,
por qué las dice, por qué canal y cuánto. Él analiza eso, ¿no? ¿Quién dice algo? Por ejemplo, bueno, no vamos a decir que Goebbels, porque Goebbels pocas veces hizo publicidad del mismo, propaganda del mismo, pero vamos a suponer que Goebbels en el gobierno nazi decía algo. ¿Por qué canales lo decía? Pues a través de carteles. ¿A quién se lo decía? Al público alemán. ¿Y con qué efecto? Porque esperaba que el público alemán siguiera las ideas del nazismo. Dentro de este modelo, lo más importante, y eso debe quedar aquí en mayúscula, lo que a Lasswell le interesa analizar son los efectos del mensaje. Y esos efectos que se supone, Lasswell dice que tienen los medios de comunicación, es que los medios de comunicación hacen que la gente actúe como borregos. ¿Sí está claro? Sí. Esa es la idea. El interés, y que les quede, les garantizo que eso es pregunta de quiz o de examen o de algo. ¿En qué se centra o cuál es el fin o cuál es el interés del modelo de la aguja hipodérmica? La aguja hipodérmica se centra sobre todo en los efectos que el mensaje tiene sobre el receptor. ¿Quién lo dice? ¿Por qué canal lo dice? ¿A quién se lo dice? Y sobre todo, ¿cuál es el efecto de esa aguja que entra al cerebro y nos inyecta un mensaje y nos vuelve borregos? Eso es lo que se plantea. Profe, hay algo muy chévere de esto. Por ejemplo, mi esposa, que está en el área de la salud, cuando yo estaba investigando sobre eso, ella me dijo, oye, ve, la aguja hipodérmica como tal es una aguja hueca en la cual nosotros inyectamos, con la cual nosotros pasamos fluido o también hacemos toma de muestras. Y normalmente deberías buscar por qué le llamaron aguja hipodérmica. La aguja solamente es la agujita. Ojo, la agujita, así me dijo. Entonces yo, oye, ¿verdad? La agujita. Me dijo, no es jeringa. La jeringa es la aguja hipodérmica con la estructura donde se almacena el fluido y luego uno lo inyecta. Exactamente. Entonces me dice, es como un método que te ayuda a conducir. Entonces, ahora todo lo que usted está diciendo, más lo que uno ha leído, me pongo a analizar, o sea, ese método sirve, pero yo puedo utilizar cualquier tipo de jeringa llena, creo que me están entendiendo, y voy al cerebro y puedo inyectar lo que yo quiera con esa aguja hipodérmica. Claro, esa sería la idea. En efecto, el modelo critica porque se supone que los nazis inyectaron mala información, pero en teoría los medios de comunicación pueden inyectar ideas buenas, ideas inspiradoras, enseñar por qué la ciencia es importante, pero según Lasswell, él plantea que los medios de comunicación, por lo menos en estas regiones alemanas, y Rusia, porque se mete un poco con Rusia también, aunque no en el texto que ustedes leyeron, pero también se mete de alguna manera con Rusia, están inyectando son malas ideas. Por eso es lo que hace es cuestionar. De cualquier manera, no podemos olvidar que la idea no es que las personas se condicionen. Así les estemos inyectando grandiosas ideas, lo ideal es que cada persona desarrolle su propio pensamiento y no que los controlemos como borregos. Así les estemos enseñando cosas maravillosas, las personas no deberían ser controladas como borregos. Entonces, por eso es que se hace la analogía con la aguja hipodérmica. En efecto, como lo han dicho, es inyectar algo, en este caso centrado más en inyectar cosas negativas o malas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien. O sea, como tal, lo más importante es que estemos sobre el factor del constructivismo. O sea, construyamos el conocimiento a través de nuestras propias experiencias. Bueno, Lasswell no dice eso per se, pero sí se puede entender que hay esa idea de fondo, ¿no? Que lo ideal es que las personas no sean controladas, porque lo que está diciendo es que los medios controlan a las personas inyectándoles ideas en el cerebro. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, no dice necesariamente que tenga que ser construirse, él lo que dice es no debería manipularse ni inyectarse. Sí, exacto. Él simplemente se dedica a criticarlo. Que lo ideal que las personas desarrollen la autonomía, profe. Exacto, de alguna manera es lo que intenta, o sea, lo que hay de trasfondo. No lo dice, pero lo ideal es que cada persona tuviera la autonomía y que los medios, a través de la propaganda, o sea, los gobiernos a través de los medios y la propaganda no controlaran al pueblo. Esa es como la idea. ¿Sí? Quiero, bueno, aquí recordando algunas cosas, algunos asuntos previos para tenerlos pendientes. Déjenme ver qué más decía acá. Bueno, desde el punto de vista, los medios masivos entonces son instrumentos funcionales de la democracia moderna, afianzando sus características y valores. Es decir,
Lo que para los nazis, para esa democracia, por llamarlo de alguna manera, que no era ninguna democracia, eso lo sabemos, lo que para esa democracia o para cualquier democracia representan los medios es eso, un instrumento funcional que sirve para transmitir valores. Entiéndase por valores, no valores, ¿no? Porque no siempre son valores, sino entiéndase cualquier tipo de información. Entonces, yo creo que sería bueno, esto está sacado del mismo texto, pero yo creo que sería bueno borrar la palabra valores y tener en cuenta que para Lasswell y para el modelo como tal, los medios masivos de comunicación son instrumentos funcionales de los gobiernos que pretenden afianzar las características de ese gobierno. Es decir, hacernos creer que lo que ese gobierno hace, dice, piensa o cree es lo correcto. Eso es lo que dice Lasswell. Lasswell dice que para eso es que sirven los medios de comunicación, basándose de nuevo en los nazis. Y los medios son instituciones decisivas en el control y dame un segundo. Los medios son instituciones decisivas en el control y la regulación, es decir, son los medios los que nos dicen qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué creer y qué no creer. Y por eso es que los nazis están mal, perdón, los alemanes están mal y están locos porque creen lo que les dicen los nazis, pero eso es culpa de los medios. Eso es lo que nos da a entender Lasswell. Te escucho, Jorge. Profe, que Lasswell plantea que la propaganda consolida de alguna manera el liderazgo político, y eso lo vemos a diario, claro. Eso no es mentira, eso es lógico. Claro. Los medios consolidan el liderazgo político. Y él planteaba eso en un momento dado, e insisto, porque están teniendo buenas ideas, pero insisto, la teoría dice la verdad. Lo único es que no se mira a sí misma. Luego a la teoría le van a dar palo, luego a la teoría la van a desacreditar y van a decir que es incorrecta, y está bien, pero es porque ese trabajo de Lasswell debió mirar para adentro y autocriticarse, y no se criticó. Eso tiene que quedar muy claro. En este punto quisiera, bueno, el semestre pasado me acuerdo que 10 minutos antes de la clase se me ocurrió poner un videíto que, bueno, no, mentira, si lo pongo después, sigamos mejor. Ahora, dicho todo eso, este modelo pues utiliza algunas ideas previas que ya sabemos, ¿no? Las de masa, pero sabemos que el concepto de masa se desarrolla en el siglo XIX, que se desarrolla por la situación de la comunidad, no se desarrolla para la comunicación, sino que acá se retoma el concepto, pero ese concepto no es de comunicación. De pronto van a estar pensando, ay, ¿por qué lo vimos antes? Bueno, antes lo vimos, es porque lo íbamos a utilizar ahora, ¿sí? Acuérdense que en clases previas hablábamos de comunicación, pero no tanto, sino que hablábamos de la masa como la gente, la sociedad, era porque lo íbamos a utilizar ahora, porque ese concepto viejo de Le Bon, viene Lasswell y viene la teoría de la aguja hipodérmica y lo retoma, ¿no? Y con base en ese concepto se desarrolla el modelo teórico, pensando que el público es una masa que va a seguir ciego a los sistemas políticos, ¿sí? Y es un concepto que viene de la sociología, no de la comunicación, porque recordemos, en esa época los medios apenas estaban comenzando y no había muchachos como ustedes estudiando comunicación. Eso no existía, no había universidades de comunicación ni nada de eso, facultades, ¿sí? Entonces, pues nada, cosas que ya he dicho, en esa época no había comunicadores, ¿quiénes hablaban de comunicación? Pues sociólogos y psicólogos. El concepto de masa define el público de los medios, es decir, se supone que la masa es todas las personas que ven los medios, la propaganda, y el concepto de masa en este caso es negativo, como controlador, ¿sí? Como controlador de alguna manera del pueblo, ¿sí? Características funcionales de la comunicación, esto me lo quiero saltar, igual ya ustedes tienen bastante claras las cosas, y pues ya sabemos que el autor es Lasswell, y que dentro del conductismo, a Lasswell le interesaba, basándose en la psicología, le interesaba pues analizar el comportamiento de la audiencia, cómo la audiencia se comporta ante ciertos estímulos. Y ahora sí, yo soy fan de los musicales, a mí me gustan mucho los musicales, y soy fan, quizá uno de mis 2 musicales favoritos se llama Cabaret, es un musical del año 1971, si no estoy mal, dirigido por Super Bud Fosse. Bud Fosse es un gran director ya muerto de cine de musical de Broadway, y se ganó todos los premios de vida por haber, ganó un Tony, ganó un Oscar, ganó un Emmy, y creo que no ganó un Grammy, pero casi se lo gana. Bobby Fosse, en 1971 dirigió una película que se ganó 8 premios de la Academia llamada Cabaret con Super Liza Minnelli, película que entre otras cosas, recordando que Carlos Mella está aquí, que fue la que le robó el Oscar a mejor directora Francis Ford Coppola, y después de toda esta información que a nadie le importa, quisiera que viéramos
La película transcurre en los años 30 en la Alemania nazi, donde una cantante, Sally Bowles, canta en un cabaret y tiene un par de amantes, ¿no? Amantes son un trío, ellos tres son un trío. Y hay una escena muy bonita en la que los dos hombres de este trío, no sale Sally en la escena, están en un cafetín, en una calle X, tomándose un café. Y sale un niño y canta una canción bellísima que se llama Tomorrow Belongs to Me. El mañana me pertenece. Y si nosotros vemos la letra, o sea, a mí me encanta la canción, pero veamos la escena. Si no escuchan, me dicen, ¿no? Si la están viendo, ¿no? ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Ok. En pleno auge del partido. Pueden leer la letra si quieren. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says a whisper of voice, tomorrow belongs to me. Oh, Father and Fatherland, show us a sign. Your children are ready to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Oh, Father and Fatherland, show us the sign. Your children are waiting to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs. Tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to Bien, bueno, no sigue más nada del video. ¿Alguien me puede explicar qué pasa en la escena? ¿Sí la vieron? ¿Sí la entendieron? Creo que nada, yo estaba era leyendo. Profe, bueno, lo que alcanzo a notar personalmente como este amor hacia el ejército nazi, o sea, es como la manera en cómo ellos ven por lo que están luchando y cómo ellos, la forma en la que el gobierno o el partido político que está en este momento significa, pero entonces se crea todo un ideal para los alemanes del gobierno nazi, de la manera en cómo ellos lo ven. Ok. ¿Aura iba a decir algo? No, profe. Ok. Yo quiero que pensemos en algo. Antes de seguir hablando, quiero que pensemos en algo. Quiero que no veamos al niño como el niño, sino veamos al niño como el mismo Partido Comunista, porque él, a pesar de ser un niño, pero es el Partido Comunista. Dime, Fernando.
Ah, ok, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, para mí en esa escena lo que hicieron fue jugar con el sentimiento de la gente, con las emociones. En efecto, ajá. Fíjate que la canción empieza súper bajita, como que melancólica, como que mostrándote algo que tú quieres alcanzar con aquella, ¿cómo te digo? Como con un anhelo, ¿sí? Y llega un momento en que suben el tono y se paran firme y lo que empiezan a hablar es de, o sea, el que entiende están hablando de la patria, y de hecho lo dicen ahí. Yo digo que, La patria y todos se van levantando, o sea, se dejaron yo digo llevar que por la emoción, o sea, lo que hicieron fue jugar con se las emociones. convierte en la canción como en un himno. ¿Cómo ahora? Repite. Que ellos convierten la canción como un himno, Muy bien. que se representan con lo que dicen, o eso es lo que quieren. Claro, ¿y qué logran con la gente? Bueno, ¿qué logran? Profe, que se le una. ¿Que se le unan en qué sentido? Sí, profe, yo digo que manipula el sentido como la necesidad de un mañana, por decirlo así, como dice la canción. En efecto, bueno, déjame leer aquí. Efraín decía, dame un segundo, ya me dicen, Efraín decía, profe, fue como una propaganda para que la gente pensara como él, sí, de alguna manera, y Dylan dice, ¿por qué motivo no hacen un análisis subjetivo que invalida la teoría de Laswell? ¿No es una falacia? Eso no me quedó muy claro. Bueno, eso lo hablamos después. O sea, lo digo porque primero quería que miráramos lo del video. En efecto, no sé si alguien iba a decir más algo antes de que yo hable. Bastante raro que es como una propaganda del partido nazi. No sé si esa canción es de raíces americanas, pero raro que la hayan puesto en inglés totalmente. No sé si lo hicieron para que fuera más global el tema. Bueno, es porque la película es gringa, ¿no? Es porque la película es gringa, se supone. No es por otra cosa, porque la película es gringa. Claro, bueno. Yo creo que, porque es que yo creo que la idea, y parte de lo que estaba diciendo Aure, de lo que estaba diciendo Fernando, a mí me pasa algo mucho con esa canción, y es que a mí me gusta mucho, ¿no? A mí me gusta mucho Cabaret y me gusta mucho la canción, y muchas veces la he cantado y me da vergüenza decirlo, pero no puedo evitar sentir la tentación de querer subir el brazo, ¿no? Y creo que ese es el juego, y creo que esa es la gracia del asunto, cómo logran mostrar a través de esa escena cómo el pueblo era convencido con base en una canción, parte de lo que decía muy bien Aura, de cómo el pueblo, pensando en ese mañana mejor, se deja convencer de que el partido nazi es la mejor opción. Utilizando un niño que se ve súper dulce y súper inocente, y como nos decía Fernando, comienza en una tonalidad y de repente se va convirtiendo en todo un himno, como nos dijo ahora en un momento dado, y la cara de la gente, que no es ni siquiera de alegría, sino de un medio enojo. ¿Alguien más iba a decir algo? Me parece que alguien activó el micrófono, pero no vi quién. Profe, de que los dos amigos que muestran como tal en un plano escorzo del chico cantando, que están ahí en esa terraza, esos chicos como tal después aparecen yéndose. O sea, como tal ellos se van del lugar, teniendo en cuenta de que muchos empiezan a pararse y a contagiarse de ese gran canto, porque la verdad está bien entonado, está muy afinado. Y llega, o sea, la melodía que tiene es bastante en la línea de los himnos. O sea, así se construye un himno, de tal forma en que cuando tú escuchas X o Y himno, tiendes a repetirlo, tiendes a ser repetitivo. Tiende a ser pegajoso de alguna manera. Exactamente. Entonces, de tal forma, los chicos se paran, al escuchar de que mañana me pertenece a mí como tal, ellos se paran, se van, quedan mirando como que todo el mundo se levantó, todo el mundo cantó, pero bueno, yo me voy. No sé por qué, en cierta forma, no me he visto la película, por qué se habrán ido, pero me llamó la atención esa parte. Ahora te explico eso. Dylan, ¿ibas a decir algo? Digo que ese himno estará relacionado también con esa falsa superioridad del Führer, porque bueno, eso es decir, el mañana me pertenece, por supuesto, anula la posibilidad de que haya o que exista algo mucho mejor que eso. Entonces, pues sí, toda esa propaganda, la verdad es que yo creo que eso era un gran aparato de control mediático. Todo lo que tiene que ver con la propaganda nazi es
una cosa que, sí, por supuesto, algo negativo, todo lo que se vivió, pero sin duda alguna, algo muy profesional. Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, hay una película que se llama El beso de la mujer araña, donde está un preso político peleando con otro preso político, y uno de ellos le dice como que, pero ¿yo qué hago si la película nazi era buena? O sea, fue buena, era buena. Y el otro le dice, pero es una película de propaganda, y el otro le decía, pero es que era buena. En efecto, había un gran profesionalismo. Pero a lo que yo quiero que veamos, y de paso le respondo a Vader lo que me venía diciendo, y se nos va acabando la hora. No, profe, disculpa, ya miré, teniendo en cuenta los planos que muestran de los muchachos, ellos se van como tal para no ser, para que ese sentimiento como tal que estaba llenando todo ese recinto no lo anegara. Lo que realmente sucede es que ellos son los protagonistas de la película, junto con Liza Minnelli, junto con Super Liza Minnelli. Y ellos realmente, uno es extranjero, uno es gringo, por lo tanto, eso no le importa, y el otro es alemán, pero el otro es de los que cree muy inocentemente, interesante punto, de los que eso del movimiento nazi, eso se supera, eso es una tontería. La película transcurre en 1931. Eso no va a pasar a mayores. Spoiler, por favor. Ok. Y no creo que se vean Cabaret, no les recomiendo Cabaret, si no son fan de los musicales, no se las recomiendo, porque igual no es una película sobre los nazis, es una película sobre el contexto, nada más de la época. Pero dicho eso, eso es lo que se está mostrando. Y yo quería que vieran el video, es por el hecho de que así se mueve la masa. Es un niño X cantando en una fonda, en un tipo de restaurante al aire libre, comienza a cantar la canción toca, se inyecta en el cerebro de la gente y todo el mundo comienza a pararse hasta que hay una bebé cantando la canción. Una canción que, por cierto, desconocen, porque lo que dice Dylan de que es una canción que puede estar hablando de la superioridad, yo no lo había visto, pero es muy posible. Quiero aclarar que la canción no es alemana, la canción la compuso Bob Fosse para el musical en 1966, creo que fue. O no, 71 porque fue para la película, no para el musical en Broadway. Y fíjense cómo se construye una canción y se muestra cómo el pueblo se mueve. Obviamente la campaña de propaganda fue mucho más grande, pero aquí se muestra un poquito cómo funcionaba el pueblo y cómo el pueblo podía ser manejado, y esa era la gracia de la canción, que al final termina siendo para mí pegajosa y termina encantándome, porque a mí me encanta, yo la escucho muchas veces con todo lo que representa. Pero ¿qué hago? Esa es la gracia de la propaganda, ¿no? Y esa es la propaganda que controla y domina. Quiero cerrar diciendo algo sobre los nazis, que también tenía pensado decir, y es, fíjense que esto que muestran aquí, esto pasó mucho. Ese pueblo borrego, ese pueblo masa, que apoyaba a los nazis, dados al gran aparato de propaganda, sí existió. Y en una película como La lista de Schindler, que está en Netflix, si la quieren ver, la mejor película de los 90, dirigida por Steven Spielberg, y una de las mejores películas de todos los tiempos, que trata el tema del holocausto como tal, del padecimiento de los judíos, se ve cómo la gente desprecia al judío cuando lo van sacando, cómo la gente odia al judío y lo trata mal, ¿no? Y es como, vete, vete. Pero habrá la pregunta que hacerse. ¿Será que toda esa gente estaba consciente del daño que iban a sufrir los judíos? Ahí es donde entra el concepto de masa sobre lo irracional. Simplemente te interesa atacar, hacer lo que tu gobierno está diciendo, pero no estás pensando realmente en las consecuencias, porque estás pensando un poco como animal. Y eso es lo que intenta de alguna manera plantear Lasswell en su teoría. Son las 7:45, quisiera seguir hablando, pero quedamos hasta ahí. Eso sería todo por hoy. En la próxima discusión, otro tema. Listo. Feliz noche. Gracias, igual. Si no hay preguntas, pueden retirar. Y queda pendiente una pregunta de Dylan sobre si debía haber una introspección y que el modelo se autoanalizara. La respuesta concreta es Lasswell nunca hizo eso. La respuesta larga es lo hizo gente después. Okay. Pero eso lo podemos ver después. Si puedes traer la pregunta a la próxima clase, por favor. Profe, gracias. Interesante la clase. Nos vemos. Sí. Gracias, profe, que tengan buena noche. Gracias, igual. Buenas noches, Alex. Dale, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, bye. Profe, disculpe la molestia, profe, una pregunta. La exposición se la tenemos que montar en el InDrive o enviársela a su correo. Puedes enviarla al correo, mejor, más práctico, creo. Profe, ya yo se la envié a usted o yo. Ya se la envié. Ok, profe. Listo, vale. Ya se la envié, Ale. Vale, perfecto. Ok. Feliz noche, bendición. Feliz noche. Hasta mañana.